Si ya pasaste por el hospital, tal vez te preguntes, ¿y ahora qué? ¿Voy a volver a caminar? ¿Voy a volver a trabajar? La rehabilitación no es un camino lineal. Hoy te vamos a brindar el mapa. Bienvenidos, Orisa en Movimiento, episodio 2. Volver a empezar la rehabilitación después de la ACV. Yo soy Maxi, médico fisiatra. A mi lado, Micaela, la mejor terapista ocupacional. Y Franquito, kinesiólogo. Vamos a abordar las secuelas de la ACV. Desde mi punto de vista y evaluación, yo quiero hablar, si bien el paciente puede quedar con un trastorno visual, del equilibrio, del hablar, del tragar. Desde el punto de vista motor, vamos a hablar de la espasticidad, que es un trastorno que se presenta entre el 20 y el 30% de los pacientes que tienen ACV, tanto isquémico como hemorrágico. Que no es tratarlo, sino la palabra adecuada es abordarlo. Porque muchas veces nosotros, el médico y el kinesiólogo sobre todo, y dentro de la terapia ocupacional también, es mejor para nosotros, para el equipo de rehabilitación, que el paciente tenga la espasticidad. ¿Qué es la espasticidad? El aumento del tono muscular. ¿Por qué sucede esto? Porque deja de tener control a nivel cerebral de los músculos que se contraen y se relajan. Entonces la espasticidad aumenta el tono muscular de los dos grupos juntos. Entonces lo que vemos es la contractura del músculo, que no deja trabajar, que no nos deja mover. Exacto. Esto es como el gran fantasma en la rehabilitación cuando llega un paciente con ACV. Nosotros sabemos que hay como dos tratamientos muy fuertes en esto, que es el fenol o el botox. Sí, antes de hablar de esto, que está bien lo que me pregunta Micaela, nosotros tenemos que abordarlo. ¿Cómo se aborda? De manera integral, como todo lo que hacemos en rehabilitación, sea la patología que sea. Entonces, el abordaje es con medicación bioral. Las drogas principales que se usan se llaman baclofeno, tizanidina, que son medicación bioral, de absorción bioral, se traga, se toma. También se usa, como decía Micaela, la toxina botulínica, que son varias marcas. La más famosa es Botox, pero hay otras como Dysport, Xeomin, que se comercializan en menor medida en Argentina. El fenol se usaba o se usa, que es un alcohol, es un alcohol que se usa para romper, para generar una ruptura de la fibra muscular. En cambio, la toxina botulínica genera como un relajamiento del músculo, no rompe la fibra muscular. Por eso el fenol es para siempre, lo que genera en el músculo, y la toxina botulínica tiene un tiempo de duración. Habitualmente se coloca a los pacientes cada 3 o 4 meses según la evolución del paciente y el grado de espasticidad. La espasticidad se mide con una escala que se llama Ashworth modificada, que va de 0 a 4, de una espasticidad leve, moderada o severa. Nosotros tenemos que abordar la espasticidad, tratarla, pero para que sea funcional para nosotros, ¿sí? Para la rehabilitación. No nos sirve de nada tratar la espasticidad, eliminarla, y el paciente no se puede parar ni mover la pierna. Nosotros dejamos o esperamos que el paciente aparezca la espasticidad luego de la plejía en los pacientes más severos, porque nos va a ayudar a pararlo, a sentarlo, etcétera, etcétera, a caminar. Y nosotros vamos moderando con ortesis, con dispositivos de marcha, de posicionamiento, férulas del hombro, etcétera, etcétera, que por ahí, y con técnicas de tratamiento. Entonces, el tratamiento de la espasticidad es integral como siempre. La medicación bioral, la toxina botulínica, que se usa para músculos adecuados, para mejorar esa funcionalidad que nos está faltando. Lo ortésico, el tratamiento kinésico, fonoaudiológico, de terapia ocupacional, psicología, etc. Más de lo mismo. Bien. Franco, en esto que por ahí nos dice Maxi de
de esta colocación de la toxina botulínica o la medicación, generalmente siempre el primer gran trabajo es la marcha. ¿Cómo ustedes abordan desde kinesiología el tema de la espasticidad en la marcha? Bien, esencialmente nosotros lo que hacemos con los pacientes luego de pasar desde si ingresa al domicilio de una silla de rueda, tratar de primero obtener descargas de peso, ¿no? Ver en qué estadio se encuentran esos miembros inferiores y qué tipo de marcha tiene, ¿no? Por ejemplo, solemos encontrarnos pie equinovaro con una flexión dorsal y una inversión, que es el más común. Entonces, el uso de ortesis a nosotros lo que nos va a facilitar es que no prospere la deformidad en la articulación y que el paciente pueda tener una marcha adecuada para poder obtener una autonomía al deambular, ¿no? Es importante saber que antes que hablemos de la marcha, como dicen, también tiene que tener un control de tronco adecuado. Entonces, primero, el paciente tiene que cumplir, estar sedestado, sedestación, estar sentado, parado y después marcha. Ya ha logrado la movilidad, el control de tronco, trabajar sobre la fuerza, porque sin la fuerza no tenemos movimiento. Entonces, de ahí sí descarga de peso y trabajar la marcha, que por ahí es lo que más le urge al paciente, pero sí es una de las últimas cosas que empezamos a trabajar, porque necesitamos de otros factores también. Sí. ¿No? Es importante que la gente entienda qué es ortesis, que es un dispositivo que ayuda a la marcha, protege las articulaciones, ayuda a la funcionalidad del paciente, sobre todo en el paciente post-ACV que desarrolla un pie equino. Exactamente. Un pie equino, un pie que se cae, que no tiene fuerza. Eso es lo que nos ayuda a la ortesis, a proteger esa articulación, a darle movimiento y funcionalidad para que nos ayude en la marcha, ¿no? Sí, para que el paciente obtenga, como dije, una deambulación autónoma. Después, en cuanto a lo que es el trabajo con espasticidad, bueno, si bien sabemos que la espasticidad, como dijo el doctor, es un cambio de tono, ¿no? Un aumento del tono ante las variaciones de velocidad que nosotros le vamos dando a ese miembro. Es decir, que mientras más velocidad nosotros le demos al movimiento, más resistencias nos va a provocar ese músculo, ¿no? Que está con una alteración en sus vías de conducción. Entonces por ahí nosotros lo que utilizamos son o diferentes técnicas de inhibición y modulación del tono, puede ser FNP, puede ser CABAT, ¿no? Que nosotros en donde vamos a tratar de que ese músculo disminuya su tono y haciendo mucho énfasis en lo que es la movilidad y los estiramientos, pero progresivos, prolongados, que no sean bruscos, que sean rítmicos, ¿no? También utilizar agentes físicos, ¿no? Por eso también la importancia por ahí de cuando ya están institucionalizados, que consten con fisioterapia para aplicarle calor, o hidroterapia, que también es muy bueno, ¿no? Todo eso. Hay que tener en cuenta un aspecto de la espasticidad, que forma parte del síndrome de la motoneurona superior. ¿Qué significa eso? Que hay una pérdida de control de todos los movimientos de esta motoneurona superior. Entonces, ¿qué pasa? La espasticidad compite con la fuerza del músculo. Entonces, si nosotros dejamos al paciente sin atenderlo, sin estar con todas estas terapias, kine, terapia ocupacional, y no se mueve, la espasticidad le gana la fuerza. Exactamente. Entonces, el paciente, por más que tenga algo de fuerza, no se va a poder mover. Entonces, lo importante es que, como dice esta Franco, modulación del tono, esta inhibición para que no sea contraproducente. También desde el área de terapia ocupacional, ya que hablaron por ahí de las órtesis en miembros inferiores, también podemos generar órtesis a medida, que las construimos y las confeccionamos nosotros. Para generalmente la mano con espasticidad hay que favorecer su apertura para evitar acortamientos, para mejorar esta postura viciosa que adopta la mano. Entonces ese trabajo tiene que ir en conjunto también con la movilización pasiva que realizan también los kines y nosotros también, por supuesto. Esa postura que dice Mica se llama sinergia flexora, que significa que el paciente tiene una flexión de codo, aducción de hombro, flexión y de metacarpo, o sea, de las muñecas, de los dedos, con inclusión del pulgar. Entonces, la tarea de la terapeuta ocupacional en este caso es muy importante porque es lo más complicado en que el paciente se rehabilite. ¿Por qué? Porque el miembro superior, sobre todo el pulgar y los dedos, tiene una gran representación en el cerebro y cuando se altera ese área por el ACV, es muy difícil reclutar esas neuronas o que haya nuevos canales
nuevas conexiones cerebrales. Entonces, por eso es muy difícil, y lo más difícil de recuperar es el miembro superior. Entonces, donde la terapia ocupacional es muy importante, como dice Micaela, qué tipo de fórmulas podemos encontrar. Y también tenemos que tener en cuenta que la mano es el foco de toda frustración. La primera frustración siempre es la mano, porque es el primer medio a mi contacto con el mundo. Entonces ahí es donde hay que trabajar no solo desde todo este enfoque más motor, desde la movilización, el posicionamiento en la férula, la construcción y también la modificación, porque a ver, por ahí no es lo mismo una órtesis en la mano que la vamos haciendo nosotros y la vamos modificando a medida que el paciente lo necesite, como por ahí lo es una órtesis de miembro inferior que ya viene un poco más. Sí, que también sufren esos cambios, ¿no? De cuando son, por ejemplo, una AFO a una DAFO, que ya es una órtesis dinámica, ¿no? El paciente a medida que va adquiriendo habilidades también necesita modificación de su equipamiento ortésico. Al principio, perdón que les interrumpa, al principio... por ahí yo voy a aclarar algunas cosas con respecto a la ortesis. La ortesis AFO significa que es una ortesis estática, que la podemos usar cuando el paciente está en terapia intensiva, está internado, que lo que me ayuda es que el pie no se caiga, porque ese pie cuando se cae, no tenemos tratamiento, genera una retracción tendinosa en el gemelo, y eso es, si no lo tratamos es difícil de tratar después, porque si no intervenimos es quirúrgico, la única manera de resolverlo. Y después las ortesis DAFO, que son ortesis tobillo-pie dinámicas, nos ayuda a mejorar la marcha, a que tenga el movimiento del pie, que no se caiga el pie durante la marcha. Uso de esa fuerza que por ahí nosotros vamos logrando con el paciente. Bien. Y la articulación. Pero todo esto no sirve, todo esto no podemos, no podemos darle que el paciente mejore si no tratamos la espasticidad de base. Exactamente. Si no tenemos un buen tratamiento de la espasticidad, a veces todo esto va a fracasar, porque si intervenimos, ya sea con una ortesis o con cirugía, tiene que estar acompañado de la rehabilitación física. Si no tenemos un buen abordaje de la espasticidad, siempre vamos a tener complicaciones secundarias. Escoliosis, subluxaciones de cadera, rodilla en recurvatum, pie equino. Anquilosis de articulaciones, después es imposible movilizar una articulación. Franco, ¿y ustedes cómo tienen en cuenta por ahí en las sesiones el tema del reacondicionamiento cardiovascular? Porque tenemos que también cuidar desde ese aspecto al paciente, sobre todo por ahí en las áreas de kine que son donde más se exigen físicamente. Exactamente. Principalmente lo que es la adaptación cardiovascular en estos tipos de pacientes es muy importante, primero por la irrigación, ¿no?, al cerebro, que sabemos que la actividad física aumenta la irrigación y eso es importante para los factores neuroformativos que tenemos, ¿no?, que la mayoría son proteínas. Entonces, al estimular ese aumento de irrigación, también estamos contribuyendo, ¿no?, a la formación de nuevas redes neuronales, regeneración de tejidos afectados, ¿no? Y después, principalmente también para volver a la readaptación física que necesitan estos pacientes para el día a día, para levantarse de la cama, ir al baño, que hay pacientes que por ahí se levantan de la cama y tienen que estar 2 minutos esperando porque se agitan, porque les falta el aire, de ahí se paran, van caminando lento. Bueno, todo eso lleva a una readaptación para que vuelvan a realizar actividades cotidianas, incluso adaptaciones para el deporte, por ejemplo. Es importante lo que dice Franco y lo que le pregunta a Mica, porque acuérdense que estos pacientes por algo tuvieron el ACV, entonces tienen complicaciones cardíacas, respiratorias, son diabéticos, hipertensos. Entonces, cuando uno indica el plan de tratamiento y los objetivos a cumplir, por eso somos transdisciplinarios, tenemos que pedirle la autorización al clínico, al cardiólogo, de que están en condiciones de aumentar el esfuerzo. Bueno, es importante, como dice Franco, que desde el punto de vista del trazado del plan y los objetivos del paciente, cuando uno lo evalúa, también es importante que tengamos la aprobación tanto del clínico como del cardiólogo, en este caso, que nos den la aprobación si el paciente está en condiciones óptimas de realizar un esfuerzo. Y nosotros, eso sería el riesgo cardiológico que tiene el paciente. Puede ser leve, moderado, severo. Hay muchas veces que el paciente es complejo en ese sentido, entonces la readaptación tiene que ser mucho más leve, nos va a llevar más tiempo, de que él vaya mejorando su función cardiopulmonar para afrontar este nuevo esfuerzo o un sobreesfuerzo que tiene que hacer para ir mejorando su Exactamente, condición, ¿no? Principalmente porque nosotros, además, cuando arrancamos
un tratamiento kinésico, más de este índole cardiorrespiratorio, necesitamos que el paciente esté de alta clínica, clínicamente estable, que su, Claro, sí, de su acuerdo. aparato cardiovascular funcione bien, porque lo que nosotros vamos a hacer es exigirlo para entrenarlo, para también prevenir otro riesgo de otro accidente cerebrovascular o cualquier tipo de accidente subyacente cardíaco. Yo, como le digo a los pacientes, soy re malo como médico. Y les digo, me tienen que hacer caso. Porque ellos, muchas veces la gente cree que ya tuvo una ACV y nunca más lo va a tener. Si nosotros no, el paciente, el entorno, no lo ayuda a dejar de fumar, a dejar de consumir dieta con sal, a los diabéticos que se cuiden, etcétera, etcétera, puede volver a ocurrir. Sí, que por ahí... Entonces, la prevención que nosotros hacemos como equipo es la secundaria. Educar al paciente, y no solamente al paciente, al entorno. Sí, porque por ahí nosotros, a menos que sean niños, ¿no? Nos estamos enfrentando a pacientes que tienen comorbilidad, que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que ex-tabaquistas o tabaquistas actuales. Entonces, sí, tal cual. Prevenir eso también es importantísimo. Bueno, ya tenemos al paciente dado de alta, lo tenemos equipado, está listo. ¿Cómo lo damos de nuevo a la vida diaria? No sé si es tu problema, Micaela. Ahí es donde aparece la terapia ocupacional un poco. Y ahí es donde entra también en juego nuevamente la familia, ¿sí? Yo resalto siempre 4 etapas claves. Volver a trabajar, adaptar el hogar, retomar algo que le gusta, algún hobby, algo que lo motive, y el tema de sortear esas dificultades cognitivas que han llegado. Todo esto en base a ese contexto, a esa familia que acompaña. Si no hay compromiso de ambas partes, todo este trabajo probablemente se nos caiga, ¿sí? Entonces, primero, evaluar si esa persona puede volver a su puesto de trabajo laboral con normalidad, si vamos a tener un periodo de licencia, si vamos a tener una adaptación de funciones, una evaluación y una recalificación laboral, como se llama, para poder ver si va a poder volver a su puesto habitual, si hay que hacer un cambio de funciones, si tengo que enseñarle otra cosa o a dónde, pero tratar, por supuesto, de no perder esa productividad, ¿sí? Después también importantísimo el tema del hogar, de poder adaptar si tengo que usar muletas, si tengo que usar bastones canadienses, si tengo el andador, la silla, que pueda desplazarme dentro de mi entorno. ¿Y qué le vamos a pedir ahí a la familia? ¿Qué le pedís vos? Compromiso. No, pero fuera de eso, estructuralmente, ¿cómo tiene que ser la casa? Generalmente hacemos un análisis en el hogar para disminuir todas las barreras arquitectónicas al máximo y también la seguridad del paciente. Las barras en la ducha, los antideslizantes. Sí, que por ahí eso es una pelea con las familias porque arruinan la estética del hogar. Exacto. Y también incluye dinero. La elevación de inodoro también. Sí, la silla de la ducha, el ancho de las puertas. Sí, sí. Bueno, y obviamente también las adaptaciones individuales que va a tener el paciente, que bueno, eso es un gran tema también para charlar. Sí me parece importante que en todo este proceso el paciente vuelva a encontrarse o a estar en algo que le gusta, alguna actividad. Hoy actualmente tenemos un montón de cosas, de deportes adaptados, de actividades adaptadas, que me traen un poco a eso que me gusta, ¿sí? Incluso deportes de alto rendimiento se pueden retomar con adaptación. Nada, el asadito del viernes con los amigos. Sin sal. Sin sal. Sin alcohol también. Ese espacio que me vuelve a encontrar conmigo mismo, ¿sí? Y también tenemos que manejar los desafíos cognitivos. Ya hemos hablado de todo lo que es el aspecto motor. También vamos a tener desafíos. A mí me gusta tomarlo más desafíos que dificultades. En cuanto a lo cognitivo, van a aparecer los olvidos, van a aparecer estas faltas de atención, estas faltas de memoria. Entonces, eso lo podemos ir salvando con pequeñas ayudas visuales, recordatorios verbales, que van a poder dar a que el paciente sienta que ha perdido como lo menos posible de su entorno de vida cotidiano, ¿sí? Y vamos a poder sostener la independencia en tareas simples. Todo esto que hemos charlado hoy resume a reconstruir el proyecto de vida del paciente. Bien, y más allá de que faltan muchísimas temáticas para abordar en la ACV, que es una patología súper compleja y tiene muchas aristas en donde uno trabaja como rehabilitador, como acompañante, como asistente del paciente. Bueno, no nos va a dar el tiempo
ahora, pero ya van a haber más episodios sobre esto. Y en el próximo episodio sí lo que vamos a empezar a hablar es sobre el acompañamiento en el autismo. Exactamente. Bueno, agradecemos nuevamente a Tapia Multimedia, a Pablo Spagnolo, a Marketing y Publicidad Miga, a Brodería Eventos y todo el equipo que está detrás de escena, Damián Ridolfi, Flavia Ridolfi, Álvaro Alderete. Y bueno, los llamamos a que nos sigan en las redes y que se puedan suscribir y seguirnos Y por nos esperamos YouTube. en la próxima. Los esperamos en el próximo episodio. Gracias. Gracias.